Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Como parte de la preparación para este estudio, hermanos, gracias a Dios pude comprar varios libros. Y este libro me llegó apenas hace unos días. Se llama Estudios sobre Primera de Juan, Vida en Cristo, y es del Dr. Martin Lloyd Jones. Y debo decirles, hermanos, que el que me haya llegado este libro es el culpable de que hoy solo veremos 2 versículos. Bueno, había tanto que decir y tanto que hacer que no pude avanzar más. Pero bueno, entonces abran por favor sus Biblias en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice así, le voy a dar lectura, dice: Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Vamos a ver, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, por la libertad que tenemos de abrir tu palabra, Señor. Muévenos a confesar nuestros pecados, Señor. Perdónanos, Padre. Límpianos de nuestra maldad, Señor. Muévenos a santificación, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te ruego que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, que estemos atentos, que prestemos atención, Señor. Te rogamos, Señor, que quites preocupaciones de nuestra mente, Señor. Ayúdanos a estar concentrados en ti, en tu palabra, Señor. Usa este estudio conforme a tu voluntad, Padre. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo nos ilumina, Señor, porque nos guía a toda verdad, Padre. Te damos gracias en nombre de Cristo. Amén. Aquí vemos que Juan inicia diciendo: hijitos míos, escribo estas cosas para que no pequéis. Recordemos que hemos hablado de un grupo de gnósticos, que ellos creían que se podía llegar a la perfección. Ellos creían que podían llegar a un punto tal que ya no cometían pecado. Bueno, Juan lo refuta. Recordemos también en el versículo 1:8 cuando dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Por gracia de Dios hemos sido regenerados, hermanos. Hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de las tinieblas a la luz. El corazón de piedra que teníamos nos ha sido quitado. Ahora tenemos un corazón de carne, un corazón sensible a las cosas de Dios, pero el pecado sigue presente en nosotros y pecamos. Y al pecar perdemos nuestra comunión con Dios. Perder la comunión con Dios se traduce en perder el gozo, se traduce en detener nuestro crecimiento espiritual, en apartarnos de nuestros hermanos. Y si persistimos en un pecado no confesado, nos enfriaremos, nuestra conciencia se irá endureciendo, perderemos sensibilidad a ese pecado y cada vez cederemos con más facilidad a ese y a otras tentaciones. Dejaremos de andar en luz en este mundo, y por eso es que Juan nos dice en el 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Juan nos da en la confesión de pecados, inspirado por el Espíritu Santo, una solución para restaurar nuestra comunión con Dios. Y aquí vemos una promesa, una preciosa promesa, que no importa cuán grave sea nuestro pecado, Cristo, si estamos en Cristo, siempre habrá perdón y siempre habrá limpieza de nuestra maldad. Entonces veíamos que la confesión de pecados es la manera en que Dios, una de las maneras en las que Dios nos va santificando
progresivamente. Pero veíamos que eso solo se logra con una verdadera confesión de pecados, ¿verdad? No simplemente recitar mis pecados, no simplemente verbalizar mis pecados. El ponerme de acuerdo con Dios con respecto a mi pecado, el ver mi pecado como Dios lo ve, el ver lo aborrecible que yo soy a la luz de su palabra. Y de esta manera ser movido a arrepentimiento y a decir: Dios, perdóname y límpiame de mi maldad. Entonces, qué contradictorio sería que al malinterpretar al apóstol Juan, cuando él dice, si decimos que no tenemos pecado, y también al no entender correctamente lo que significa la confesión de pecados, qué contradictorio sería que caigamos precisamente en lo que Juan quería evitar, ¿verdad? En tomar el pecado a la ligera. Quizás dirían, ya lo dijo el apóstol, todos vamos a pecar, pero ¿qué importa? Pues confesemos y listo. ¿Me explico? Podríamos decir, ¿qué diferencia hay entre esos que dicen que si pecan, el pecado no afecta el alma? ¿Qué diferencia hay entre esos y nosotros, que si pecamos, pues simplemente confesemos? Por supuesto, no es lo que busca el apóstol Juan. Y aquí Juan inicia diciendo: hijitos míos, os escribo estas cosas, ¿para qué? Dice, para que no pequéis. Para que no pequéis. Ahora, recordemos, hermanos, que el apóstol ya es un anciano. Ya lo mencionamos. Aquí ya es un anciano, y en este consejo es como si el apóstol dijera algo así: yo ya me voy de este mundo, ya no estaré mucho más tiempo con ustedes, y quiero decirles algo que yo considero muy importante, dice Juan: anden en luz siempre. Siempre anden en comunión con Dios, siempre. Mantengan su comunión con Dios. Si su comunión con Dios es correcta, tendrán gozo a pesar de lo que les esté pasando, a pesar de sus pruebas, a pesar de las persecuciones. Eso pasará a un segundo plano si mantenemos nuestra comunión con Dios. Eso nos está diciendo el apóstol. ¿Y cómo mantenemos nuestra comunión con Dios? En primer lugar, aquí en estos versículos tenemos una orden, tenemos un mandato. Dice: no peques. Es lo que dice el apóstol: no peques. Y en segundo lugar, tenemos un gran consuelo. Dice: si uno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, tenemos un mandato y un consuelo: no peques. Y si pecas, abogado tienes con el Padre, a Jesucristo el justo. Ya el apóstol nos dijo de nuevo: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces, cuando Juan dice no peques, e inmediatamente agrega: y si alguno peca, es porque sabe que el cristiano no debe de pecar, pero peca. Pero peca. Juan nos dice que no pequemos, pero pecamos. ¿Y por qué pecamos, hermanos? Si el pecado es algo serio, es algo que afecta mi vida espiritual, es algo que afecta mi testimonio, es algo que afecta mi comunión y que afecta mi gozo. ¿Por qué pecamos? Bueno, Pablo nos da la respuesta. Dice Romanos 7, 18 al 20, dice: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Pablo, hermanos, es muy consciente de esta tensión. Es muy consciente de en el cristiano hay dos voluntades: una carnal y una espiritual. De hecho, hermanos, los cristianos más obedientes, los cristianos que por gracia de Dios son más santos, que pasan más tiempo con Dios en su palabra, tienen una mayor conciencia de sus pecados. ¿Sí? No es que tengan más pecado, no, sino que son más conscientes de su pecado
Y eso los lleva a confesar sus pecados con mayor frecuencia y a luchar con su pecado con más fuerza. Les pongo un ejemplo, hermanos. Imaginen que a un niño que está jugando con lodo, ¿sí? Y su mamá le llama para ir a comer. Entonces medio se lava las manos. Llega a la mesa y la mamá le dice, ve y lávate las manos. Y el niño se ve las manos y dice, pero están limpias, ¿verdad? Las hubieras visto cuando estaban todas llenas de lodo, dice. Ahora imagínense a este niño que de grande se convirtió en un neurocirujano y está antes de entrar al quirófano. Y su mamá le ve las manos y les dice, muy bien, tiene las manos limpias. Pero ¿qué dice él? Él se las ve y dice, no están limpias, están sucias. Tengo que desinfectarlas antes de que yo pueda entrar al quirófano. ¿Qué pasó con este niño? Él, al paso del tiempo, él tomó más conciencia ¿de qué? De sus manos sucias. Algo así nos pasa. ¿Sí? El cristiano, entre más tiempo pasa en la palabra, más conciencia toma de su pecado. Por eso cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? No es que Pablo fuera más pecador que tú y que yo. Es que Pablo tenía mayor conciencia de su pecado que tú y que yo. Hermanos, entonces, nuestra conciencia de pecado crece en la medida en que conocemos más a Dios. En la medida en que pasamos más tiempo en su palabra, en oración, en la medida que a la luz de la palabra nos conocemos más a nosotros mismos. Y de nuevo, eso nos mueve a confesar nuestros pecados con mayor frecuencia. En la medida que tenemos una conciencia mayor de nuestros pecados, sentimos más la urgencia de lavarnos las manos, ¿cierto? Y entonces, de nuevo, reconocemos y confesamos, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Hermano, el cristiano peca, pero no permanece en pecado. Hay que entender esa diferencia. Lo veremos con más detalle en los versículos posteriores. Porque el cristiano ya ha sido renovado, ya ha sido regenerado. La oveja se puede ensuciar en el lodo, pero no disfruta revolcarse en el lodo, porque no está en su naturaleza. Los cerdos, por su parte, disfrutan revolcarse en el lodo, porque eso está en su naturaleza. Aquel que permanece en pecado está diciendo con su vida que no es un cristiano. Y sea cual sea el pecado que haya en tu vida, mi hermano, que tú conoces y que Dios conoce, te afecta. Y Dios quiere que lo confieses y que te apartes, porque el pecado no confesado es incompatible con nuestra comunión con Dios, incompatible con mi crecimiento, incompatible con mi gozo. Hermano, hermana, la pregunta es, ¿cómo te relacionas con tu pecado? Cuando te manchas de lodo, ¿te incomodas? ¿Sabes que estás sucio y anhelas ser limpiado? Hermano, espero que sintamos esa profunda incomodidad por nuestro pecado. Todos pecamos, pero espero que al pecar sintamos esa urgencia de correr hacia nuestro Salvador para pedirle perdón, para rogarle que nos limpie las manos, que nos limpie de toda nuestra maldad. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. De nuevo, en primer lugar, tenemos una orden, un mandato. Dice, no peques. En segundo lugar, tenemos un gran consuelo. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Aquí Juan nos advierte, mis hermanos, de dos peligros esenciales que siempre corremos los cristianos. Dos peligros. El primer peligro es la complacencia por nuestro pecado. Y el otro peligro es la desesperanza por nuestro pecado. Y el problema es que en la mayoría de nosotros los cristianos
dependiendo muchas veces de nuestro humor, de nuestras circunstancias, a veces somos muy complacientes con nuestro pecado, lo minimizamos y no lo confesamos. Y otras veces nos sentimos completamente desanimados. Decimos, ¿por qué otra vez caigo en el mismo pecado? ¿Será que yo ya no podré salir de este pecado? Y qué difícil es mantener ese equilibrio, ¿sí?, entre estos dos extremos que siempre enfrentamos. Entonces, cuando Juan nos dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quiere precisamente que tengamos ese balance. Por un lado, apela a nuestra responsabilidad, hermanos, como cristianos. Lo que tú y yo debemos de hacer, y lo que debemos de hacer es no pecar. Y por otro lado, apela a lo que Dios, en su infinita gracia y misericordia, está siempre dispuesto a hacer por nosotros cuando pecamos, a perdonarnos en la sangre de su Hijo que fue derramada en la cruz. Cuando Juan dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, lo más importante es no sacar este texto de su contexto. Debemos de preguntarnos, ¿qué intención tenía el apóstol Juan cuando nos dice esto? ¿Qué intención tenía? Y hermanos, yo creo que podemos llegar sin duda a la conclusión de que el apóstol no está diciendo, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no hagas nada. ¿Sí? Eso no está diciendo. Juan está diciendo, les ruego que no pequen. Es lo que está diciendo Juan. Es una exhortación, es un mandato. Esto concuerda perfectamente con otros textos de la Escritura. Por ejemplo, Efesios 4:22 dice, despojaos del viejo hombre. Un mandato al Hijo de Dios. Despojaos del viejo hombre. Filipenses 2:12 dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Por supuesto que Dios obra en nosotros. Por supuesto que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Y precisamente por eso, porque Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer, es que nos puede decir, ocupaos en vuestra salvación. No se trata de ser pasivo, dice el apóstol, no peques. No se trata de abandonarme. Si me abandono y no leo mi Biblia, si no me congrego, si no oro, ¿será que aún así, sin esas prácticas piadosas en mi vida, estaré en una santificación progresiva? Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice Colosenses. Y en 1 Timoteo 6:12 se me exhorta a pelear la buena batalla de la fe. Entonces, cuando leemos al apóstol Juan que nos dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis, y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Todo lo que sé, hermanos, es que se me dicen dos cosas. Se me ordena no pecar, pero se me da la certeza bendita y gloriosa de que si peco, mi pecado será perdonado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está ese bendito equilibrio, ese balance que necesitamos los cristianos. Entonces, mi hermano, no peques, porque Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Dios condena y odia el pecado porque se opone por completo a Él y a su divina y santa naturaleza. Esto, hermanos, ya debería ser suficiente razón para no pecar. No hay necesidad de discutirlo. No he de pecar porque Dios ha dicho que no he de pecar. El pecado es abominable para Dios. Hermano, no peques.
Porque el pecado es totalmente incoherente con nuestra profesión como cristianos de odio al pecado y de ese deseo que profesamos de ser libertados del pecado. ¿O acaso no somos los cristianos los que comprendemos que el pecado es el problema fundamental de la humanidad? ¿Qué es la inseguridad social, mis hermanos? ¿Qué es la desigualdad social? ¿Qué es el aborto? ¿Qué es el secuestro? ¿Qué son las extorsiones? ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es todo eso sino pecado? Entonces, cuando pecamos, negamos lo que profesamos creer. Cuando pecamos, nos contradecimos a nosotros mismos. Hermano, no peques, porque el pecado es malo en sí mismo. Seamos conscientes de la impureza, de la fealdad del pecado. Miremos toda la tristeza, toda la desdicha que produce el pecado. Miremos todos los estragos que hace el pecado. El pecado es de un carácter retorcido y pervertido. Hermanos, la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos, la avaricia, la idolatría, destruye tu comunión con tu esposa, con tu esposo, con tu hermano, con tu hermana y con Dios. Hermano, no peques, porque el pecado es malo aunque se presenta como algo bueno. No pequemos porque el pecado promete lo que no puede cumplir. El pecado nos lleva al remordimiento, nos lleva al desánimo, nos lleva a la ansiedad, a las dudas incluso sobre nuestra salvación. ¿Será que Dios me perdonará de nuevo? Aquí estoy otra vez con el mismo pecado. Hermano, no peques, porque el pecado siempre nos lleva a una mala conciencia. Cuando pecamos nos sentimos condenados, perdemos el gozo. Mírate a ti mismo, hermano, mírate a ti mismo en tus pecados recientes. Mírate ahí, en tus pecados recientes. Mírate en tus pleitos, en tus celos, en tus enojos, en tus envidias, en tus borracheras. Mírate en tu aspereza con tu esposa. Mírate en tu rebeldía para con tu esposo. Mírate en tus mentiras. ¿Acaso no sabías que eso que ibas a hacer estaba mal, pero aún así lo hiciste? ¿Y acaso no terminaste triste, infeliz, deprimido y sin gozo? Hermanos, no pequemos, hermanos. No pequemos porque el pecado niega el evangelio. Niega lo que afirmamos y niega el poder del evangelio. El evangelio dice que nos puede dar poder sobre el pecado. Nos ofrece vida, una renovación de nuestra mente y de nuestras fuerzas. Entonces, si pecamos, estamos negando y deshonrando la verdad del evangelio. Hermanos, no pequemos, porque el pecado es la cosa más terrible e impura que existe. Y es lo que le causó tanto sufrimiento a mi Señor. En un sentido, el pecado es lo que trajo al Hijo de Dios del cielo a la tierra y es lo que lo llevó a humillarse y a despojarse de sí mismo. Fue el pecado lo que causó que mi Señor sudara gotas como de sangre en el huerto de Getsemaní. Fue el pecado lo que hizo que esos clavos atravesaran sus santas manos y sus santos pies. Fue el pecado lo que produjo el tormento, el sufrimiento y la vergüenza de la cruz. Si mi pecado provocó esto en mi bendito Salvador, ¿cómo puedo yo seguir pecando? ¿Cómo deseo seguir haciendo aquello que le causó tanto dolor y tanto sufrimiento a mi Señor? Hermano, no peques. Porque el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. Yo era hijo del diablo. Y como hijo del diablo, absolutamente todas mis acciones, todos mis pensamientos,
todas mis decisiones, todas mis emociones eran solo pecado. Pero Dios en su gracia me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, tú también eres hijo del diablo. Pero ahora eres hijo de Dios. Ahora pertenecemos a la luz. Andamos en luz. Nuestro Padre es la luz. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, yo soy la luz. Y cuando Él se fue nos dijo, ahora ustedes son la luz. Hermano, no pequemos, porque ahora somos esclavos de la justicia y no del pecado. No pequemos, porque ahora estamos unidos a Cristo. Y gracias a esta nueva identidad del cristiano, gracias a que el Espíritu Santo mora en nosotros, gracias a que hemos sido regenerados, podemos no pecar. Podemos no pecar. Mira, mi hermano, no hay circunstancia en nuestra vida, ninguna en la que estemos obligados a pecar. No hay ninguna. En cualquier circunstancia podemos no pecar. Piénsalo. Dios es santo y su voluntad es que no pequemos. El creyente no quiere pecar, ¿cierto? El creyente tiene la capacidad de no pecar. El creyente no tiene por qué pecar. No está obligado a pecar, pero peca. Pero peca. Y ese es el dilema en nuestras vidas. Esa es nuestra lucha. Sucumbimos tanto a la tentación. Tantas veces el que manda es ese viejo hombre. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y si alguno peca, mira que Juan no dice al infierno, que pague con su vida. Tampoco dice, tranquilo, no pasa nada, Dios es amor. Juan dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Un abogado es alguien que representa a otro. Está en la sala del tribunal y presenta la causa de la otra persona. Representa a esa persona y presenta su defensa ante un juez. Y en este caso, mis hermanos, el juez no es otro que el mismísimo Dios santo, santo, santo. El juez es el que ha dicho, no matarás, no mentirás, no robarás, no cometerás adulterio. El juez es el que ya ha dictado la sentencia por violar su ley. Y la sentencia es muerte. Porque violar su ley es pecar y porque la paga del pecado es muerte. Entonces, mis hermanos, abogado tenemos significa que reconozco la necesidad de un abogado. El que tiene necesidad de un abogado es el que sabe que ha quebrantado la ley. Sabe que por haber quebrantado la ley estará en un juicio. Y hay de aquel que esté en ese juicio sin su abogado. Porque a ese juicio se llega ya con una condena. Juan 3:18 dice, el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. A este juicio no se llega para ver si mis buenas obras rebasan mis malas obras, como creen todas las religiones falsas, que piensan que la salvación es por lo bien que me porto. No, a este juicio se llega ya con una sentencia, y la sentencia es muerte. Mi hermano, ¿tú reconoces la necesidad de un abogado? ¿O acaso no sabes que todos hemos quebrantado la ley de Dios
y que merecemos ser castigados y que el castigo por nuestro pecado es la muerte. Necesitamos un abogado urgentemente, porque ese juicio se llega con una sentencia y la sentencia es muerte. Y el que sabe, el que reconoce que está sentenciado a muerte, busca desesperadamente a un abogado. Abogado tenemos, significa que mi abogado debe ser alguien que no esté bajo la misma sentencia que yo. Significa que debe ser alguien que no haya quebrantado la ley de Dios. Nunca. Significa que debe ser alguien sin pecado y sin falta alguna. Abogado debe ser alguien que esté dispuesto a llevar mi castigo, mi sentencia. Debe ser alguien que me ame tanto y que esté dispuesto a morir en mi lugar. De otra manera, yo no saldría vivo de ese juicio. Y más aún, debe ser alguien capaz de resistir la ira de Dios en él y de resucitar. Solo Dios puede resistir la ira de Dios. Solo Dios puede poner su vida y solo Dios puede volverla a tomar. Y hermanos, si reconocemos que somos pecadores, que hemos quebrantado la ley de Dios, que merecemos como castigo la muerte, y creemos en que el Hijo se hizo carne, que vivió una vida perfecta, y murió en nuestro lugar, y resucitó de entre los muertos, si creemos eso, seremos salvos, seremos perdonados. Y ya salvos, ya justificados, cuando pequemos, entonces, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Entonces, abogado tenemos, significa que vas a hablar con tu abogado, que le vas a confesar todo el mal que has hecho, que no le vas a esconder nada, porque Él está en tu defensa. Él está de tu lado. Significa que le vas a decir toda la verdad, con lujo de detalle. No le vas a decir simplemente pequé, no. Le vas a decir, soy casado y estoy coqueteando con esta mujer que no es mi esposa. Ayúdame y perdóname. Le vas a decir, soy casada y me gusta que me vean otros hombres con deseo. Ayúdame y perdóname. Cuando pecamos, nuestra comunión con Dios se rompe y debemos confesar nuestro pecado y Dios nos perdona. Y precisamente, hermano, quien restituye mi comunión con Dios no es mi confesión. Sí, mi confesión es necesaria, pero lo que restituye mi comunión con Dios es mi abogado, Jesucristo, el justo. Él es. Abogado significa que necesito a uno que hable por mí, porque soy torpe, porque yo no sé, porque yo no puedo. Uno debe interceder en mi lugar ante el juez, y ese es Jesucristo, el justo. Ahora, hermanos, no nos hagamos aquí una idea incorrecta. No es que Dios esté llevando nuestra defensa ante un Dios que esté poco dispuesto a perdonar. No nos hagamos esa idea. Eso es imposible, porque la palabra de Dios se nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No es que el Hijo decidió por sí mismo a venir y después de haber muerto en la cruz, Él va y le ruega al Padre urgentemente que nos perdone. No es así.
Fue el Padre quien envió al Hijo. Fue Dios quien envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y más aún, mis hermanos, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados. Cuando consideremos pues esta obra de intercesión de Jesucristo por nosotros, quitémonos esa idea de un Dios renuente y poco dispuesto a perdonar. Echemos esa idea para siempre. Es más, hermanos, mira, fue Dios quien eligió al Hijo para que fuera nuestro abogado. Dios mismo le dio al Hijo ese ministerio. El sumo sacerdote nunca se proclamó a sí mismo como tal. El autor de la epístola de los Hebreos dice: nadie toma este honor para sí mismo, sino que lo recibe cuando es llamado por Dios, así como lo fue Aarón. Entonces Dios eligió, Dios separó, Dios ungió al Hijo para ser el Salvador y el abogado de aquellos que creen en Él. Hermano, tú no tuviste que elegir a tu abogado. Tú estabas condenado. Y muerto en pecados ni sabías que estabas condenado. Mira el amor del Padre que Él dijo: este pobre hombre necesita un abogado. Pero no cualquier abogado. Yo voy a enviar a su abogado para que lo represente ante mí. Eso nos debe llenar de confianza, de consuelo, de gozo, cuando vamos con nuestro abogado a confesarle nuestros pecados y a pedirle que nos perdone. Abogado también significa que hay un acusador, porque el diablo nos acusa delante del Padre de día y de noche. Entonces, cuando pequemos y estemos llenos de ese sentido de vergüenza y de culpa, no escuchemos las insinuaciones de Satanás, hermanos. No pensemos que por muy grave que haya sido mi pecado, el Hijo no querrá representarme, y no pensemos que el Padre no querrá perdonarme. Ya como hijo, no hay pecado tan grave que no pueda ser perdonado. Corramos entonces con nuestro abogado. Él nos ama y Él nos representa con el Padre, que también nos ama. ¿Qué más confianza necesitamos? Mira, hermano, y esta confianza se fortalece cuando observamos que Juan usa la palabra paracleto para referirse al abogado celestial. Él usa esa palabra. Solo Juan lo hace en el Nuevo Testamento. Lo hace aquí y lo hace en su Evangelio para referirse al Espíritu Santo. ¿Sí? Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador, otro paracleto, para que esté con vosotros para siempre. Jesús se iba a ir, Jesús iba a estar físicamente en los cielos, abogando por nosotros, pero iba a venir un consolador, un paracleto, que iba a estar con nosotros para siempre, con cada uno de nosotros, donde sea que estemos. Nuestro abogado celestial está en los cielos, hablando al Padre por nosotros. Y nuestro paracleto está en la tierra, con nosotros, en nuestros corazones, hablando por el Padre a nosotros. Y aquí están nuestros dos paracletos, mi hermano. En este diálogo glorioso. Mi paracleto, mi abogado Jesucristo, hablando al Padre por mí, y el Padre hablándome a mí por mi otro paracleto, por el Espíritu Santo, para que caminemos en luz, para que andemos en luz. Cristo está de nuestro lado, hermanos. En sus palabras hay perdón, hay consolación, hay guía, hay amor, hay exhortación. No pequemos.
Y cuando pequemos, corramos con nuestro abogado. Todos tenemos necesidad de un abogado y de un mismo abogado, de nuestro abogado celestial. El único, el Cristo glorioso que intercede por nosotros delante del trono de gracia. Juan quiere que nuestro gozo sea completo, por eso nos dice, no peques. Y cuando peques, no te mires a ti mismo. No caigas en desánimo, en remordimientos. No digas, aquí estoy otra vez con este pecado. Mira a Cristo. Mira a tu abogado celestial. Corre hacia el justo. Y mira cuánta gracia hay en el Dios que es 3 veces santo, que aún aborreciendo el pecado, cuando pecamos, no nos abandona. Porque estamos en Cristo. Él no abandonará la obra que comenzó en nosotros. Y a pesar de ti y a pesar de mí, Él terminará. Él avanzará, nos moverá en santidad. Seguiremos en lucha por nuestro abogado. Caminaremos en obediencia porque Jesucristo el justo es nuestro abogado. Nuestro abogado es Jesucristo el justo. Cristo nunca pecó, no se encontró falta en Él, fue tentado en todo, pero sin pecado. Por eso nos entiende. Él es completamente perfecto. Y yo necesito un abogado como Él ante la presencia de Dios. Porque ese Dios es santo, santo, santo. Y ninguna cosa con pecado puede estar delante de Él. Solo otro que es santo, santo, santo. Entonces, estoy seguro de que si mi abogado me representa, seré aceptado por el juez, porque mi abogado está en su presencia. Nadie más podría ser nuestro abogado. Nadie. Solo el Hijo de Dios. Solo Él es apto para estar ante la presencia de Dios y presentar nuestra defensa. Gracias a Dios que nuestro abogado es Jesucristo el justo. Él es perfecto. Nunca alegará nada que sea incorrecto, nada equivocado, nada indigno, nunca. Puedo confiar plenamente en que mi abogado nunca presentará un argumento que no sea adecuado a mi necesidad. Él intercede por mí. Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación al Señor. Si no estamos en Cristo, si estamos sin Cristo, Dios no puede perdonarnos. Porque entonces el mismo Dios sería abominación. Pero mira, hermano, si estamos en Cristo, y digo eso con temor, pero sacándolo de las Escrituras, si estamos en Cristo, Dios no puede no perdonarnos. Porque si estamos en Cristo y Él no nos perdona, Dios mismo sería abominación. Porque el que condena al justo es abominación. Entonces nuestro abogado está ahí diciéndole a Dios, es correcto y es justo que tú perdones los pecados de estas personas porque yo he llevado el castigo de sus pecados. Padre, he de pedirte que pongas la ley a un lado. La ley ya se cumplió. La ley ya la cumplí. La muerte ya ha muerto. El castigo de ellos ya ha sido decretado en mí. Ellos ahora son libres porque yo morí por ellos. Esto es lo que le permite a Dios ser al mismo tiempo el justo y el que justifica a los pecadores. Si estoy en Cristo,
Dios sería injusto si no perdonara mi pecado. Cristo murió por mí. Lo correcto y lo justo para Dios es perdonar los pecados de los que creen en el Señor Jesucristo. Porque Jesucristo, Él mismo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Mi hermano, el propiciatorio era la cubierta del arca donde el sacerdote derramaba la sangre de los sacrificios. El propiciatorio representaba el sacrificio ofrecido por el sacerdote en favor de los pecadores para ser aceptos delante de Dios. Y Cristo Jesús es la propiciación. Esto quiere decir que Él mismo es el sacerdote y Él mismo es la ofrenda. Él no se parece a los sacerdotes levíticos que llegaban, vivían, morían y los elegía a otro para que ocupara su puesto. La gran característica de nuestro abogado es que vive. Hebreos 7:25 dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Su sacerdocio no tiene principio y no tiene fin, es eterno. Y viviendo siempre es capaz de salvar perpetuamente y lo hará por siempre a los que por Él se acercan a Dios. En la antigua dispensación, todo lo que el sumo sacerdote tomaba para ser sacrificado era ajeno a Él, ¿cierto? Pero Cristo es su propia ofrenda. Él es el sacrificio y Él es el sumo sacerdote. Él se presentó a sí mismo como ofrenda por el pecado. Él tomó el cuchillo y se degolló a sí mismo por nosotros, por estos pobres pecadores. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Él es todo lo que necesitamos para ser reconciliados con Dios. No necesitamos a nadie más, nada más. Podemos decir junto con Juan que solo Cristo basta. Él es suficiente para borrar mis pecados. Y no solo los míos, no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Cuando Juan dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, cuando dice que no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, mis hermanos, Él no está apoyando una salvación universal aquí. Si eso estuviera haciendo, se estuviera contradiciendo a Él mismo en esta misma epístola. Ya antes nos habló de que hay tinieblas y de que hay luz, ¿cierto? Ya nos habló de que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ya nos habló de que hay salvos y hay perdidos. Entonces, cuando dice que Jesucristo es la propiciación por los pecados del mundo entero, no está apoyando una salvación universal. En las Escrituras la palabra mundo tiene varios significados y eso depende del contexto en que se use la palabra. Cuando la palabra mundo se usa en contraste con la iglesia, se refiere a todo el sistema que está bajo el poder del maligno y que es contrario a Dios. Cuando la palabra mundo se usa en contraste con el Israel étnico, se refiere a los gentiles. Y así es como aquí Juan lo está usando. Entonces, cuando Juan dice, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero, está diciendo que Cristo es el Cordero perfecto, sin mancha y sin arruga, que quita el pecado no solo de los creyentes de Israel, sino también de los creyentes de todo el mundo. Él fue un sacrificio ofrecido una sola vez y para siempre, para pagar por los pecados de aquellos que estaban esperando a ese Cordero y para pagar los pecados
de todo el mundo que pondría su fe en Él. De todo el mundo, de todas las naciones, de todas las lenguas, de todos los pueblos. Y en ese mundo, por gracia, hermano, estamos incluidos tú y yo. Es una salvación no solo para los judíos, es una salvación para todas las naciones. Y ahí estamos nosotros, los que somos gentiles, los que no somos de la raza étnica de Israel y que hemos creído en Jesucristo, el justo. En la cruz del Calvario, el Cordero de Dios está redimiendo a su pueblo de todas las naciones, de todas las lenguas y de todas las tribus que existen bajo el sol. Y ahí estábamos incluidos tú y yo. Juan aquí está anunciando esa realidad de que la salvación no es solo para Israel, sino para todas las naciones. Cristo es el Salvador del mundo. El Salvador de todas las naciones, de todos los pueblos. Entonces, mi hermano, tenemos un Salvador que es poderoso. Es poderoso como para dejar su gloria celestial y vivir una vida perfecta. Poderoso como para limpiarnos de nuestros pecados. Poderoso como para defendernos frente al acusador. Poderoso como para sostenernos a pesar de nosotros mismos. Y no solo a nosotros, sino a toda la multitud de pecadores que han sido redimidos. Nuestro abogado es un abogado poderoso. Poderoso sobre la muerte, poderoso sobre el diablo, sobre el infierno, sobre el pecado. Poderoso sobre ese pecado que corre por nuestras venas y nos hace exclamar: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Cristo. Cristo es poderoso para hacerlo. Cristo, mi abogado celestial. Jesucristo el justo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Nos confronta, pero nos consuela. Nos anima a hacer lo que debemos de hacer y que es correcto, y es no pecar. Pero cuando pecamos, nos das esa bendita esperanza que podemos correr con nuestro abogado celestial. Ese abogado perfecto que nos representa ante un juez que nos ama. Ante el mismo juez que envió a nuestro Salvador. Ante el mismo juez que en su momento abrió nuestros ojos. Ante el mismo juez que nos escogió y en su tiempo nos hizo ver la luz de Cristo. Gracias, Señor, por esta esperanza, Señor, y que esto nos mueva a no pecar. Perdónanos, Señor, porque reconocemos que somos malos. Hoy mismo ya hemos pecado varias veces, Señor, perdónanos. Y gracias, Señor, porque tenemos un abogado celestial, a Jesucristo el justo. Un abogado poderoso para eliminar por completo el pecado que corre por mis venas cuando estemos en tu gloria, Señor. Gracias, Padre, de nuevo por tu bendita palabra. Gracias por el apóstol, ahora anciano, que nos dejó estas palabras llenas de